forma tenía procesos distintos por la misma naturaleza del genoma y todo lo demás que ya hemos revisado la semana que pasó. Entonces, en la revolución genética en procariontes, recuerden ustedes, estaba dado por operones. ¿Qué dijimos que era un operón? Dijimos que era un conjunto de genes, acá está, denominados estructurales, pero que estos estaban controlados por otros tres que en conjunto se llamaban genes reguladores. Estos genes reguladores de acá es el gen I o R, cualquiera de los dos, el gen P y el gen O. El I o R producía una proteína y le llamamos proteína represora o simplemente represora. El P viene del promotor. Esto sirve para que se sintetice o para que hice el RNA polimerasa. Y el O, un operador, es su sitio de unión de la proteína represora. Ese es lo primero que hay que recordar. Luego, en razón a eso, esos otros genes llamados reguladores o estructurales, ellos van a responder a esos tres primeros. ¿Cómo? Depende del tipo. Pero ¿cuál es la común de todos ellos? Siempre van a catalizar la misma vía. No puede haber combinaciones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho dos modelos. Veron-Lac para lactosa y TRT de fructosa. Lactosa ha sido nuestro modelo. Pero imaginen ustedes de que no sea lactosa, sino que sea, por ejemplo, por decirle sacarosa. Los dos son carbohidratos, los dos son disacáridos. Si fuese lactosa, los son disacáridos. Pero los genes no van a ser los mismos para eso. Cada uno de las propio gen. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender en estos casos llamados así operones. Entonces siempre, por eso vean ustedes ahí, dice se para enzimas de la misma vía. O sea, no se pueden combinar sacarosa con lactosa o con lactosa. No, para la misma cosa. ¿Ves? Ese es lo primero. ¿Cuál es la otra característica? Que una vez se comenzó el proceso de síntesis de esas enzimas que necesita la bacteria, simplemente termina. O sea, no hay intermedios, no hay que camelias, que no se sintetiza o nada. Ahora, ¿cuál es la particularidad de eso? Por eso está por acá, justamente esta parte, dice que son característicos juntos. Esa es la característica común. Ahora, como son característicos juntos, entonces, ¿por qué se transfieren juntos? Ustedes se acuerdan los procesos que hemos visto anteriormente. Cuando hemos hecho, o han hecho ustedes en biología, también nosotros, la semana que pasó, que les había mencionado, de que en transcripción se da selectividad. Entonces, pues, pero había una diferencia. En nosotros, se tenía que primero corte de palme y dar el resultado, ellos no. Entonces acá, por esa misma razón, vean ustedes, dice forma RNA mensajero policistrónico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no necesita cortar, no está listecito para poder funcionar. En cambio nosotros no tenemos genes policistrónicos, sino RNA mensajero. Nosotros tenemos monocistrónicos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se controla todo eso? Ahí lo tienen, con el promotor que acabamos de mencionar y el operador. Va a depender de qué tipo de modelo sea para poder estudiar cómo, si ese operador, si ese represor funciona o no en ese momento determinado. Y eso justamente dependía del modelo que hayamos estudiado. Cuando estudiamos el modelo del operón-Lac, dijimos que a la bacteria le encanta la glucosa, ¿no? Algo así. Entonces, si hay glucosa, ¿para qué va a usar lactosa? No tiene necesidad. No es como nosotros les decía, ¿no? Si nosotros nos damos un alimento que nos gusta, no vamos a comer todo, no tenemos necesidad. Igual acá en este caso entonces, la bacteria si va a tener glucosa no funciona. Ningún otro programa se entre comillas para entenderlo. ¿Cuándo se pone en marcha? Cuando no hay glucosa. Dijimos que la primera respuesta era el aumento de AMP cíclico, ¿no? Además, por supuesto, necesitamos el inductor, o sea, esa molécula que va a reemplazar, en este caso, a la glucosa. Cualquiera puede ser. Nosotros hemos hecho el modelo del operón-Lac. El operón-Lac tenía solamente tres genes, Z, Y y A. Entonces, ¿cómo estaba ese operón en ese momento? Estaba en esta condición, activa. Por eso su presencia impedía que la lactosa o los demás se usen, o sea, la presencia de glucosa. Estaba posicionado en el O y impedía que haya movimiento del
RNA polimerasa. ¿Ven? Entonces, solucionado allí. Entonces, ese es como tener así la puerta, así como está ahorita, las dos hojas cerradas, pues vamos a suponer que sea la única de entrada. Entonces, ya no se puede, ¿cuándo vamos a cruzar? No se puede. Entonces, estaba activa. ¿Ven? Entonces, ¿qué necesita? Un operón llamado inducible. ¿Para qué abra la puerta? ¿De quién es ese operón inducible? En nuestro ejemplo, el operón LAC. ¿Para qué vías? Catabólica, porque está degradando. Es un disacárido, se va a convertir a monosacáridos. ¿Correcto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que vamos a poner? Cambiemos hacia el operón TRP. El operón TRP es la bacteria, sí o sí, tiene que formar un stop, en el ejemplo, o cualquier aminoácido. ¿No? Cualquier aminoácido. Entonces, ese es como el represor, va a estar así como la puerta, pero no las dos hojas, así vamos a entenderlo así. Es como estar allí, pero una hoja abierta y una hoja cerrada. Entonces, el represor, la puerta está allí, pero no impide a que haya el proceso de transcripción. Entonces se da, la transcripción y traducción son juntos. Entonces se transcribe, traduce, se transcribe, traduce. Entonces va formando más aminoácidos hasta que alcanza su tope. No importando de quién se trata, qué aminoácido, el tope en el ejemplo. ¿Qué va a hacer este tópico? Ese es como levantarse y cierra la hoja del lado que estaba dejando pasar la RNA polimerasa para así decirlo. ¿Bueno? Entonces pierde el represor, porque el represor sería una hoja, hemos dicho. Entonces va a ayudar, utilizamos el término entonces co-represor. Los aminoácidos entonces se constituyen en un co-represor. Esa es la característica. ¿Entienden así decirlo? Ya olvídense el nombre de encima de cada uno, porque es todo un paquete, sin más bola. Suficiente con eso. Entienden el modelo.